Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo establecer el intervalo de confianza para una proporción. ¿Listos? Entonces primero vamos a mirar qué es una proporción. Entonces básicamente vamos primero a dar una definición sobre lo que es proporción. Entonces básicamente una proporción es una fracción, razón o porcentaje que indica la parte de la muestra de la población que posee un rasgo de interés particular. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, por ejemplo, en el curso de estadística, qué proporción de estudiantes es mayor de edad y qué proporción no. Por ejemplo, en el caso de que seamos, por ejemplo, 50 estudiantes, entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, que tenemos que el número total de estudiantes es 50, por ejemplo, que en este caso va a ser la población. ¿Listo? Y vamos a decir que de esos 50 hay un n que vamos a colocar acá con el signo menor, que son menores que 18. Entonces vamos a decir que de ese total de 50 que sean menores de 18 años, hay por ejemplo, no sé, 30 estudiantes. Y que hay un n en el que son mayores que 18, que serían el restante 20 estudiantes. Entonces, si nosotros queremos saber qué proporción, la proporción nosotros la podemos interpretar también casi como un porcentaje, pero en una escala de 0 a 1. Entonces, la proporción que de los que son de menor de 18 se calcula como el número, o sea, los n menores que 18 sobre el número total de estudiantes, es decir, 30 sobre 50. Esto lo cancelo y nos queda entonces 3 quintos. Ahí se pueden hacer la división lo que les dé. Y lo mismo, puedo calcular la proporción de los que son mayores a 18, que es igual a n mayor a 18 sobre el número total de estudiantes. Y en este caso va a ser 20 sobre 50. Y eso va a ser igual a 2 quintos. ¿Listos? Entonces, ese es el concepto de proporción. Básicamente es una fracción, una razón o un porcentaje. En este caso este porcentaje lo estamos tomando en escala de 0 a 1. ¿Listo, chicos? Entonces fíjense que básicamente ese es el concepto entonces de proporción. Entonces, cuando nosotros hablamos de separar nuestra proporción en dos grupos, acá en este caso nosotros lo separamos para los menores de 18, menores de 18 y mayores de 18. Nosotros acá lo vamos a hacer, pero denotado con la letra Q, para denotar los casos de éxito y los casos de fracaso. Eso van a ser como los dos grupos. Es muy parecido a la distribución binomial, donde está éxitos y fracasos. Entonces se separa en dos grupos. Acá los grupos básicamente es como una binomial, que básicamente van a ser los éxitos y los fracasos. ¿Listos? Entonces tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que la proporción de la población se define por medio de Q. Por consiguiente, Q se refiere al porcentaje de éxitos de la población. Entonces acá nosotros ya vamos a tomar por conveniencia que este Q se refiere al porcentaje de éxitos de la población. ¿Listos? Ahora vamos a hablar de unas características importantes de ese intervalo de confianza para proporciones. Y son las siguientes. Entonces, para crear un intervalo de confianza para una proporción, es necesario cumplir con los siguientes supuestos. Vamos entonces con el primero. Entonces, la primera es que las condiciones binomiales estudiadas en el capítulo 6 han quedado satisfechas. Esas condiciones son, cuando hablamos acá del capítulo 6, él se refiere básicamente cuando se vio la función de distribución binomial. ¿Listos? ¿Qué es la binomial? Que hay dos posibles estados, opciones en la muestra y es de éxito o de fracaso. ¿Listos? Entonces, básicamente son, los datos de la muestra son resultados de conteos. ¿Listos? Solo hay dos posibles resultados. Lo normal es referirse a uno de los resultados como éxito y al otro como fracaso. La probabilidad de un éxito permanece igual de una prueba a la siguiente. Eso quiere decir que si yo hago una prueba y después hago otra prueba, la primera prueba no infiere nada para el resultado de la segunda. O sea, son excluyentes esas pruebas. ¿Listos?
Y la última dice las pruebas son independientes. Tiene que ver con eso. Eso significa que el resultado de la prueba no influye en el resultado de la otra. Eso básicamente es como las características cuando se trabaja con el intervalo de confianza para una proporción. Entonces esa sería la primera condición. Ahora vamos con la segunda. Ahora viene la segunda, que nos dice que los valores de nq y n por 1 menos q deben ser mayores o iguales que 5. ¿Listos? Esta condición permite recurrir al teorema del límite central y emplear la distribución normal estándar, es decir, el z. O sea que acá vamos a volver a utilizar el z, o sea la distribución z y no la distribución t que fue la que trabajamos en la clase pasada, para completar un intervalo de confianza. Aquí hay que tener en cuenta algo, chicos. Este Q acá, digamos, sabemos que la probabilidad ya sea de éxito o de fracaso, ¿cierto? Que era el que nosotros habíamos trabajado, o habíamos hablado acá. Ese Q a veces se denota con la letra pi. ¿Listos? O sea, acá lo voy a colocar, a veces lo representan es por pi. Entonces pi puede ser la probabilidad de fracaso o de éxito. En este caso uno si la deja como de éxito. Entonces donde vean un pi, ustedes saben que se refiere a la probabilidad entonces de éxito. ¿Listos? Y 1 menos pi sería la de fracaso. ¿Listos? Es para hacer esa anotación porque creo que en los ejercicios les va a aparecer acá ese Q como con una letra que va a ser la pi. ¿Listos? Bien. Estas serían entonces las dos condiciones. Básicamente, teniendo en cuenta eso, entonces recuerden, chicos, que entonces n, que es el tamaño, por pi, que en este caso es la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso, tiene que ser mayor que 5. Esto para que cumpla el teorema del límite central. Y pues ustedes saben que cuando se cumple el teorema del límite central, la distribución de las medias se va a asemejar a una distribución normal, ¿cierto? Y el valor medio se va a acercar al valor medio de la población, al igual que el sigma se va a acercar mucho al de la población. Entonces, para garantizar eso, entonces necesitamos que n por q o n por 1 menos q sea mayor que 5. Es para garantizar eso. Y pues naturalmente vamos a utilizar entonces la distribución z. Bien. Entonces vamos con lo siguiente. Y es que vamos ahora a mirar un ejemplo. ¿Listos? Entonces ese lo vamos a ver en el siguiente video.